Buenísimo. Entonces acá una manera para poder decirlo, y voy a empezar ya con inglés para que nos vayamos acostumbrando un poquito al Spanglish. Data analysis is a process of inspecting, cleansing, and transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusion, and supporting decision making. Entonces lo vamos a partir en distintas partes. La primera parte. Estamos hablando sobre un proceso de inspección, limpieza y transformación de los datos. ¿A qué nos referimos con eso, no? Entonces, los datos, como estábamos hablando y Brenda preguntó, muchas veces el origen de un dato adquirido es un dato bruto. ¿Qué significa? Van a haber errores. Por ejemplo, estoy tomando una muestra de agua en el río y en tal botella se me olvidó filtrar el agua. Entonces ya no me va a servir ese resultado para esa muestra que necesitaba, porque tenía que filtrar el agua a través de una membrana para poder sacar mi muestra. Entonces ese punto, ese dato va a tener una bandera, ¿no? Una flag que dice esto no sirve. Otra muestra capaz se calentó mucho en el auto o no llegó a tiempo al laboratorio cuando se necesitaba para el control de calidad, no nos sirve ese dato. Otro dato se llenó de tierra, no nos sirve, ¿no? Entonces son datos brutos, muchas veces es difícil de manejar porque tienes que pensar cuáles de estos datos de verdad representan lo que estoy buscando y qué datos no tienen sentido y no deberían ser incluidos en el análisis. Y ahí es muy importante ser perspicaces, perceptive, en encontrar ese equilibrio entre estos datos sé que no significan nada y sé que estos datos son información importante. Entonces, si ven banderas en datos brutos, es muy importante leer qué son esas banderas y por qué se consideraría no aplicar esos exactos datos. La segunda parte de Data Analysis es modelar el dato. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso, no? La razón principal por la cual estamos analizando datos es porque queremos entender qué es lo que está pasando con los datos, ¿no? Entonces, queremos ver si junto todos los datos y los los veo en el tiempo o veo qué pasa con la temperatura de esas muestras y las concentraciones. Estoy intentando entender qué es lo que está pasando. O puedo extrapolar. Extrapolar es mover todos los datos, decir, si es que la tendencia es que siempre están subiendo con el tiempo, ¿qué es lo que pasaría en 2 años, en 100 años, ¿no? Y es mucho lo que yo hago como modeladora de agua. Estoy modelando mis datos en el tiempo. En el 2200 vamos a poder limpiar ese acuífero. ¿Van a haber contaminantes para entonces? Entonces, intentar modelar los datos. Y esto es graficando, ¿no? Explorando. La siguiente parte es, obviamente, el descubrir, utilizar los datos de una manera útil, encontrar información útil. Así que muchas veces tenemos datos gigantes, podemos pensar en una tabla de Excel, y hay columnas que no significan nada, ¿no? No hay ningún interés en leer esa columna y aprender a seleccionar qué es un dato útil y qué es un dato inútil que no necesito estar incluyendo en mis análisis ni estar mirando. Y la última parte para el análisis de datos es informar una conclusión y apoyar la decisión que se va a tomar con los datos, ¿no? Entonces, al final del proceso, quiero ver el resultado de los análisis que he hecho y poder defender, ¿no? Decir, bueno, según mi hipótesis y lo que yo estaba pensando, eso es lo que yo puedo concluir. O la conclusión es que no tenía sentido o no hay ninguna relación entre estos dos parámetros. Obviamente tienen que ser conclusiones específicas, ¿no? Y el punto de todo esto es poder apoyar a las decisiones que se toman. Entonces, por ejemplo, con mi trabajo, modelar el agua, es porque queremos entender en cuánto tiempo podemos optimizar la limpieza de ese acuífero, ¿no? Entonces, todos los resultados que adquirimos, que procesamos, que analizamos y visualizamos, es para esa meta. Siempre tenemos que tener la meta presente. Entonces ahora, ¿por qué Python, no? De todas las lenguas que hay, no sé, ¿ustedes me pueden decir algunas lenguas que conozcan que no sean Python? Lenguaje R. R. R, muy bueno. C++. C++,
totalmente. Uno un poquito más antiguo y fundamental. Java, totalmente. Otro fundamental, ¿no? Uno de los primeros. Sí, totalmente. Entonces tenemos muchos, un espectro muy grande de lenguajes y cada vez hay más y más lenguajes que están saliendo. Entonces a veces es difícil pensar en por qué debería estar aprendiendo Python y no R o Java o C++. Entonces aquí les queríamos explicar un poco sobre la importancia y la diferencia de Python con algunos de los otros lenguajes como Java o C++ o R. El primero es que es muy simple e intuitivo de aprender. Entre todos los lenguajes, y yo conozco C++, R, MATLAB, Java no conozco, pero sé que es bastante complicado. Es uno de los más intuitivos para aprender. La manera en que te lo presenta los datos es bastante intuitiva y vamos a entrar a eso con los tutoriales y vamos a hacer un poquito en línea directamente. El siguiente es que es muy conocido. Si alguien piensa en coding hoy en día, especialmente nuestra generación, está pensando en Python, ¿no? Ha podido avanzar de una manera extraordinaria por muchos puntos, como por ejemplo, tiene unas bibliotecas muy poderosas. Casi cualquier biblioteca que quieras la va a tener Python. Obviamente, si nos vamos a adentrar muchísimo en análisis estadísticos de nivel doctorado, capaz tenemos que ir a R. O capaz si estamos adentrándonos a otro concepto muy, muy ajeno, tengamos que meternos en MATLAB, por ejemplo, algo astrofísico o espacial, ¿no? Entonces, ahí, en ese nivel sí se necesita. Pero para lo que estamos haciendo y para cómo estamos avanzando, Python es verdaderamente fundamental, tiene todo lo que uno va a necesitar, ¿no? Luego es gratis y open source. Eso es algo de los puntos más importantes. Por ejemplo, MATLAB se necesita una licencia, tienes que pagar carísimo para conseguir eso, si no es con tu universidad. Entonces, se suma y es una limitación muy grande para muchas personas porque queremos cosas que sean open source, no solo porque es barato, pero también por la transparencia en que podemos compartir nuestro código y otra persona en otra parte del mundo, como nosotros vamos a hacer en este curso, puede leerlo, modificar, editar, desarrollar encima de. Entonces, muy importante en esa manera. El siguiente punto, creo que está cargando, es que es la comunidad online que tiene, es increíble, ¿no? Pregunta que tengas está en línea. La documentación es increíble y les voy a mostrar unos ejemplos. Vamos a entrar a nuestro Drive del Club 7 para ver un poco la documentación que ya hay. Las conferencias, por ejemplo, hay una que pasa cada año en mi ciudad, en Austin, en Texas, se llama SciPy, que son gigantes y vienen personas que han desarrollado códigos de una manera extraordinaria a explicar cómo lo hicieron, cómo seguir adelante. Y es un campo que hay tantas mentes juntas al mismo tiempo, pensando, desarrollando continuamente, que va a crecer infinitamente, ¿no? Cada vez nos volvemos más poderosos en cómo podemos utilizar datos, manipular datos, mover datos. Y otra cosa importante es que generalmente, estadísticamente hablando, tu salario puede aumentar un 20% por saber coding que si no supieras coding. Entonces, esto también es un punto importante, ¿no? Como ya hoy por hoy hasta la misma sociedad lo valora mucho. El que podamos utilizar nuestra inteligencia para manipular datos y mover datos y ser eficaces, porque muchas veces estás optimizando distintos workflows, ¿no? Entonces, luego les voy a dar un ejemplo de eso. Y solo quisiera agregar que esto de hay conferencias en diferentes ciudades, sí, pero la mayoría de las conferencias son virtuales porque esto es programación online. Entonces, estés en Bolivia, estés en Perú, tú puedes ponerte a buscar conferencia Python y puedes encontrar una virtual a la que puedes entrar. Puedes aprender muchísimo con clases online. En YouTube ya hay una cantidad de clases gratis que, por ejemplo, mi clase de Python que tomé en UT Austin, una de las mejores universidades, el profesor todas sus clases las graba
y las pone gratis para que la persona que quiera aprender pueda aprender. Entonces, le vamos a pasar todos estos recursos, pero de verdad que uno puede aprender gratis con tu computadora y con tu Google Drive. Ya está. Totalmente de acuerdo. Y invitamos a dos desarrolladores de códigos para el video introductorio. No sé si los llegaron a ver. Luego podemos volver a pasarles el video. Pero ahí está, por ejemplo, uno de ellos es mi colega Jeremy White. Jeremy White es el líder en la industria de modelación del agua en el subsuelo. ¿Por qué? Porque sabe Python de una manera tan increíble que los modelos que antes eran súper anticuados y que tenías que hacer en una pantalla negra, literal, intentar crearlos, y todos los datos eran binarios. Binario significa que binary es que son 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de modelos gigantes que tienen millones de datos para poder simular cómo se mueve en un modelo el agua y los contaminantes. Es tan grande que necesitan ponerlo en unos y en ceros, porque si no, las computadoras botan humo, básicamente. Y él, con Python, desarrolló de tal manera el código que ahora lo puedes crear tus modelos en Python y ya no tienes que estar viendo una pantalla negra. Entonces, muy increíble. Y luego, como Miguel hablaba, la otra persona era Michael Persch, que es el profesor de ciencia, Computer Science, y Data Analytics, que de verdad es increíble todo el trabajo que hace, y vamos a compartir, en realidad ya puedo ir compartiendo su YouTube channel que tiene, que es increíble. Se llama Geostats Guide. Les va a gustar mucho si les interesa lo que es la geostatística, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, primero aquí, ¿alguna pregunta sobre esto? Opinión, pregunta, duda, ¿no? ¿Están emocionados por aprender Python o avanzar en sus habilidades? Buenísimo. Sí, me alegro. Entonces, aquí les voy a mostrar lo que es un workflow convencional, ¿no? Cualquier persona al hacer Python va a estar pensando en estos siguientes puntos. El primero es la extracción de datos, ¿no? Entonces, llegamos a nuestra base de datos, conseguimos los datos, los tenemos en algún formato que sea leíble, ¿no? Como por ejemplo en Excel, un CSV, un text file, aquí hay un JSON, ¿no? Hay distintos formatos. Entonces, importante ver que cuando estás descargando de la base de datos los datos que quieres analizar, que esté en un formato que puedas leerlo, o si no, tienes que buscar la manera de convertir el dato a lo que se necesita. Aquí una biblioteca que Micaela va a hablar mucho sobre es, y ya en uno de los videos lo vieron, Pandas, ¿no? Entonces, con esto podemos importar el dato y luego hay distintas librerías que vamos a utilizar, bibliotecas como SQL o Scraping, que también las puse ahí solo para que sepan que dentro de lo que es la ciencia del dato son muy utilizadas. Y las de Scraping y SQL son mucho más live, en el sentido que tú no le das un Excel a la computadora y que lea ese Excel. Está dinámicamente buscando nuevos datos de los cuales minar. Entonces, por ejemplo, Instagram, Facebook, Google utilizan data scraping mucho o SQL. Otro ejemplo es los mapas de COVID. ¿Han visto los mapas de COVID? De cuántos casos hay, ¿no ve? Para hacerlo tan real time, necesitan estar completamente buscando nuevas fuentes de información que sean creíbles y sacar datos cada minuto. Entonces, los mapas van cambiando cada minuto. Y muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Si quieren llevarlo a otro nivel sus análisis. Y también quería decir que otra manera de ver los datos dinámicos, un ejemplo que ya hay mucho, es con una línea de coding puedes importar todos los precios del Bitcoin, por ejemplo, no ve que es la cryptocurrency, está de moda, pues vas viendo cada momento te va dando los datos. Entonces, y estos son ejemplos que algunos podemos compartirlos mañana, podemos ver algunos, ponemos el notebook, pero les recomiendo, al menos que ya sepan mucho Python, les recomiendo que comiencen con Excel, que es lo que nosotros les vamos a estar mostrando,
Y así es como yo normalmente importo mis datos, aún siendo consultora y todo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, lo primero es extraer los datos. El segundo punto es limpiar los datos, ¿no? Entonces, como hablamos, hay muchos datos que puedan ser, estén con distintas banderas, ¿no? Que no se deberían de utilizar. Entonces, muchas veces sabes eso porque hay una columna que se llama flag o QC o algún título que indique que hay que tener cuidado con esos datos, ¿no? Verde, rojo, naranja, para ver cuánta confianza tienes en el dato, porque muchas veces trabajamos con datos que nosotros mismos no adquirimos, ¿no? Entonces tenemos que saber qué datos se confía en y cuáles no. Aquí lo que utilizamos mucho es la biblioteca NumPy. Esa es la que se utiliza mucho para mover datos, quitar datos de nuestras tablas. Así que importante a veces hay muchos datos que van a estar vacíos porque tienes una columna pero no tienes datos para la otra columna. A veces tienes los valores que son incorrectos o inválidos, o un tipo de dato no está correcto o encuentras outliers. A veces tienes que graficarlo, a veces lo puedes ver en las mismas tablas. Luego tenemos que organizar los datos. Y aquí utilizamos las bibliotecas Pandas y NumPy. ¿Por qué? Porque ese es el punto muy importante en el que tenemos que tener la visión de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Tengo todos estos datos y son, qué sé yo, miles de datos y yo quiero desarrollar esta hipótesis en la que, por ejemplo, estoy viendo, tengo un dato de una ciudad y estoy viendo cómo la ciudad, la población de las distintas ciudades. Y al mismo tiempo quiero ver las líneas de buses y quiero ver si es que las líneas de buses están lo suficientemente cerca a las zonas más densas, que tienen poblaciones más altas. Entonces aquí tengo que transformar mis datos y reestructurarlos para poder, por ejemplo, voy a hacer un filtro en el que si una ciudad tiene más de 100,000 personas, entonces llamo esto una ciudad densa. Y luego tengo que juntarlo con el dato de las paradas de buses, ¿no? Las paradas de buses. Si es que están en estos puntos, significa que están en esta misma ciudad y así juntarlos. Entonces ahí hay que ponerle mucha lógica detrás de eso y razonamiento y tenemos ejemplos para mostrarles de cómo ir por ese proceso. Luego, el penúltimo paso es analizar los datos, ¿no? Ya lo tenemos junto de tal manera que está casi listo para graficar. Entonces aquí exploramos los datos y utilizamos las bibliotecas más comunes, Matplotlib y Seaborn, que estas sirven muchísimo para poder siquiera ver qué significan mis datos, qué estoy viendo, qué estoy explorando, cuál es el mejor tipo de visualización que yo quiero utilizar para poder llegar a la conclusión adecuada. ¿Qué tipos de análisis para poder decir que A causa B o A tiene una relación con B y poder intentar entender y por qué sería así, por qué están tan, qué sé yo, por qué la temperatura va aumentando y veo que mi concentración en las muestras del agua va aumentando? Entonces, ahí es que estamos explorando y analizando los datos, testeando nuestras hipótesis, a través de todo eso. Y la estadística ayuda mucho, ¿no? En este punto. Es graficar, pero también análisis estadísticos. Quisiera comentar que hay muchos papers que han salido viendo los mismos datos que otra persona ya vio, ya analizó, ya publicó un paper, utilizan los mismos datos y lo ven de otra manera, con otro ángulo, lo visualizan, hacen un análisis y se volvió otro paper que contribuye mucho a la sociedad. Entonces, no crean que tengo que encontrar una base de datos que nadie jamás ha explorado. No, definitivamente no les pedimos eso. Si quieren ustedes recolectar su propia información utilizando como los test strips de calidad de agua, si esto es una de sus ideas, pueden hacerlo, recolectar su propia información y plotearla. Pero también tienen la oportunidad de utilizar toda la información que hay afuera y poder visualizarla y tener la hipótesis de la mejor manera que ustedes crean. Y siempre hay mucho trabajo para hacer. Dicen que hay como un 90 de toda la data que hay, solo hemos explorado un 1%
de toda la data, porque hay tanta data que la gente solo hace un análisis, pero puedes hacer 100 análisis de la misma información. Totalmente. Y el último punto, entonces, es el punto de acción. Entonces, aquí es, ya que he visto los resultados de los datos, los he explorado, los he analizado, veo cómo está de acuerdo o no con mi hipótesis. Entonces, el último punto es presentar los resultados, ¿no? Y esto se puede ver de distintas maneras. Puede ser un reporte final o puede ser solo una figura, puede ser que sacas un paper de esto, ¿no? Hay tantas maneras para poder terminar el proyecto y decir, esto es los datos con los que yo he trabajado, así es como los he manipulado, como los he graficado, y eso es lo que yo puedo concluir de los datos, ¿no? Entonces, esa es la parte de decision making, en el que data science es tan importante porque lo apoya de una manera muy poderosamente, ¿no? Y luego, otras maneras para avanzar, y esto es fuera de este curso, pero también sería bueno mencionar, es que Machine Learning es una herramienta, es casi estadística, en la que uno puede ir retroalimentando a la computadora los datos y distintos sampleos en los datos para que la computadora aprenda cómo se va a ver el siguiente dato. Entonces es muy importante como una herramienta para poder predecir. Y predices todo, ¿no? Puedes predecir el comportamiento, qué es lo que va a hacer. Imagínense que yo le doy a la computadora mis preferencias, ¿no? Como cuántas veces voy a correr, cuántas veces como, dónde como, cómo me he visto. Entonces le doy tanta información y la computadora aprende tanto de mí, y esto es neural networking, que la computadora luego me va a decir, si le pregunto, ¿dónde voy a ir a comer esta noche? Me va a decir, vas a ir a comer a este restaurante, a esta hora, con estas amigas. Así que es muy poderoso, ¿no? Se puede llegar muy lejos con coding. Y hay muchas plataformas que ayudan cuando recién estás iniciándote en Machine Learning, que también les podemos pasar material sobre. Entonces, aquí solo les quiero mostrar que Excel, Google Sheets, todos utilizan estos, ¿no? Los reconocen. Entonces, estas son también herramientas visuales, porque estamos abriendo archivos, bajando por este archivo. No sé si han utilizado algunas de las funciones estadísticas, encontrar el promedio de esta columna, o han graficado, ¿no? X con Y de esta columna y esta columna. Esto es la manera más visual para poder representar coding. Entonces aquí lo podemos hacer, pero es un poco lento, ¿no? Porque tenemos, qué sé yo, una tabla con 12,000 valores y ya no puedo bajar al final para ver el último valor. Y tener que seleccionar los datos, filtrar los datos, cada vez se pone más complicado, ¿no? Es un proceso lento cuando queremos trabajar efectivamente y tener ese poder. Entonces, de ahí, si pensamos más como un analista de datos de Python, es la misma tabla, pero nosotros sabemos, en nuestra cabeza sabemos exactamente cómo se ve la tabla, cuántas columnas tiene, sabemos que es tantas celdas, pero no la estamos viendo, no estamos trabajando en ella visualmente, sino que la tenemos en mente y la estamos manipulando con los códigos. Y la computadora es quien está creando nuevas columnas, sacando distintos rows que no sean adecuados. Eso lo hace la computadora. Nosotros no podemos verlo, pero de esa manera, imagínense, yo puedo darle a la computadora una tabla de Excel que tiene 12 millones de puntos y le puedo decir sumar, restar, trae esto aquí, mueve esto allá, y lo va a hacer en un segundo, lo que a mí me hubiera tardado días y días hacer. Y ahí también hay poder en cualquier trabajo, porque si muchos trabajos terminas haciendo, moviendo Exceles de un lado al otro, obviamente, en muchos trabajos, y es tan repetitivo de hacer, tedioso, y muchas veces cuesta tanto tiempo hacerlo. Pero si le dices a la computadora, yo sé cómo se ven estas tablas, así que move esta aquí, visualiza esta, cambia esto, entonces la computadora te lo puede hacer en 3 segundos. Lo que a ti te hubiera tardado 1 hora, abrir archivo, cerrar archivo, mover archivo. Así que Imagínense en sus trabajos, si les dicen tienes que hacer esto, estas tablas son tan largas, pero necesitamos que encuentres estos valores que sean menor a esto.
seguro te va a tardar 3 días. Y luego tú vas y a los 10 minutos le dices, aquí están los valores, ya los encontré, me tardó 3 segundos porque utilicé Python y puedo automatizar esto para que todos puedan hacerlo. Tu jefe va a estar como, Dios mío, o sea, este ingeniero sí que sabe de lo que habla. Queremos incorporar estos métodos. ¿Cuánto va a costar traer Python a la compañía? Es gratis. Listo. Y también con el mismo ejemplo, entonces tu jefe te dice, haz esto con esta tabla, haces esos análisis. Y luego tu jefe le entrega los resultados y tu jefe te dice, ay, perdón, me equivoqué, es con otra tabla. Entonces, ahí sería, si ya tienes el código, solo cambias el nombre del archivo, tabla 2, correr, mismos análisis, mismos resultados. Lo que te hubiera tardado otra hora, volver a hacer el análisis en una tabla distinta, ¿no? Entonces, ahí se ve mucho el poder de la optimización, como dice Micaela, porque ya hiciste un workflow, ya sabes cómo llegar de punto A punto B. Entonces le alimentas a la computadora los archivos que quieras y la computadora te va a llevar de punto A punto B. Les comparto una anécdota solo por poner una nota, que ahora con el tema del COVID en Inglaterra, la oficina del Departamento de Salud que iba registrando los casos de COVID, no sé si vieron en la noticia que los estaban registrando en una tabla de Excel y que cuando fueron a transferir los datos, Excel tiene una capacidad límite del número de celdas que puede llenar. Y fue un desmadre el procesamiento de los datos porque pues ellos no estaban usando un método mejor y, por ejemplo, usar Python o algún otro idioma hubiera sido mucho más efectivo y seguro. Claro, wow, no, qué buen ejemplo, Ana. De verdad es muy, muy poderoso aprender esta herramienta, ¿no? Y de verdad a cualquier jefe vas a impresionar y a cualquier empresa te va a apreciar mucho porque sabes cómo manipular datos y mover datos de una manera segura y efectiva.